todo en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 46, verso 8. Acordaos de esto y estad confiados, o sea, firmes. Ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Pónganlo en vuestra mente, dice, no se les olvide. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay ninguno como yo. He declarado el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Hasta ahí quiero que llegue leyendo y se quede con eso. Amén. Tome su lugar. Vamos a hablar hoy de lo que es, hermano, la soberanía de Dios. Que Dios es soberano en lo poquito que hemos leído aquí. Él está diciendo en esta escritura, hermano, que nos acordemos de esto y que estemos confiados en Dios por medio de esto y que lo pongamos en el corazón por medio de las cosas que Él ha dicho en su palabra y las cosas que han acontecido desde la antigüedad, porque Él ha dicho y se ha realizado. Él ha revelado desde el principio lo que será hasta el fin. Que a Dios no le llegan las cosas de novedad, de noticia, o que hay cosas que Él no sabe, sino que todas las cosas están en las manos de Dios. Y que aún para hoy en nuestros tiempos, aunque hay circunstancias que Dios permite que sucedan en tu vida, en mi vida y alrededor del mundo, que todas estas cosas, cuando Dios las permite, nos muestran la soberanía de Dios. Por eso pasan las cosas. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Nada sucede si no es la voluntad de Dios. ¿Cierto, hermanos? Desde que nacimos por la voluntad de Dios. Y si nosotros vivimos, no vivimos porque queremos vivir o porque nosotros decidimos vivir, sino porque vivimos porque Dios nos concede la vida. En Él está la vida y en Él está la muerte también. Dios da la vida y Dios da la muerte también. Así es que podemos entonces aprender hoy, hermanos, que acerca de la soberanía de Dios, que cosas que sucedan a nuestro alrededor van a suceder, pero por un propósito, que es para su gloria. Las cosas que sucedan en tu vida, hermano, cualquiera que sea, cualquier circunstancia, aun cuando para ti sea algo difícil de sobrellevar, o tú dices, ¿por qué me acontece a mí algo que a mis ojos, a mi entendimiento no es bueno? ¿Por qué Dios ha dejado que permita tal cosa? ¿Por qué? Porque Dios es quien dirige tus pasos, Dios es quien dirige tu vida. No es del hombre, hermano, trazar su camino, ¿sí? O más bien de determinar su caminar, porque el hombre planifica, pero es Dios quien endereza sus pasos. ¿Cuánto decimos amén? Así es que lo que hemos leído, el Señor nos está diciendo que lo que Él dice que se haga, eso se va a hacer, y que el propósito de Él será establecido, y todo lo que Él quiere va a realizar. Muy bien, así es que miren lo que dice también en otra escritura, yo se la voy a leer, dice en Job capítulo 23, verso 13, dijo el ya legendario Job, ¿no? Ya hace mucho tiempo eso que pasó, dice de esta manera, pero Él es único, hablando de Dios, Él es único, ¿y quién le hará cambiar? Dice entre signos de interrogación, ¿quién le hará cambiar? Porque lo que Él dice, hermano, eso sucede. Aun cuando a nosotros no nos parece bien o no nos gusta, sin duda esto va a acontecer. Y sigue diciendo, lo que desea su alma, eso hace. Hay otra escritura más cercana, ¿no? De cuando dice el Señor en Jeremías, ¿no?
que como el barro le puede decir a su alfarero: ¿qué haces tú conmigo? Me hiciste inservible, me hiciste algo que no está bien. ¿Acaso tiene potestad, dice el barro, sobre su hacedor? ¿Tiene alguna autoridad? El barro, que es tierra, con su arquitecto que lo está formando, de ninguna manera. De igual manera, nosotros, como creación de Dios, el mismo universo, el cielo y todo lo que existe nos muestra, como el mar y todas las cosas que conocemos que fueron creadas por Dios, nos muestran que están sujetas a la voluntad y a la soberanía de Dios, ¿cierto? El mar, ¿por qué no se desborda de su límite? Porque Dios le dio mandamiento y le dijo: este será tu límite y aquí llegarás. Y así todas las cosas que fueron creadas por Dios, es Dios quien las sustenta y las gobierna. Y no hay nadie que pueda interponerse en lo que Él ha dicho que suceda y sucederá. Quiero que vayamos a una historia donde aconteció, hermanos, cosas como, por ejemplo, que a nosotros nos parece, a nuestros ojos, a nuestro corazón o entendimiento, que no son cosas como muy apreciadas cuando nos suceden estas cosas. Y puede ser no solamente enfermedad, puede ser economía, puede ser muchas cosas que en nuestra vida secular, en nuestra vida natural acontecen, y muchas veces no tenemos entendimiento por qué suceden. Incluso siendo cristianos podemos llegar a pensar: ¿por qué me pasa esto a mí? Usted puede ver un salmista que miró hacia el mundo y miró la prosperidad de los que son impíos. ¿Sí? Un tal Asaf, que usted encuentra en los salmos, y dice que miró. Dice: ¿por qué prospera el impío, Señor? ¿Y por qué duerme en paz? ¿Por qué le dejas que viva tranquilo? Y usted que es cristiano dice: yo, Señor, que trato de esforzarme por guardar la palabra suya, por vivir para ti, y todo lo que hago que es bueno y es como un hijo de Dios que tenemos que vivir, ¿por qué es que yo no tengo lo que otro tiene, aquellos impíos? ¿No es cierto? Muchas veces llegan esas ideas, y este salmista también llegó a pensar así por un momento, pero luego dijo: ciertamente no tengo entendimiento todavía, y volteó su mirada hacia Dios nuevamente, porque es, hermano, de necios voltear al mundo, mirar y querer envidiar las cosas que son temporales, ¿cierto? Dijo el apóstol Pablo: si solamente deseamos cosas terrenales, cosas de aquí, de esta tierra, somos los más miserables de este mundo. Vamos a Juan capítulo 9. Quiero que vea un contexto, hermanos, de cosas que acontecen por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, porque Él es soberano, y las cosas que suceden, aun cuando no nos dan mucha alegría, porque es una prueba probablemente que Dios nos permite pasar, aún así, hermanos, esto es para la gloria de Dios. Juan capítulo 9 y el verso 1 en adelante. Dice así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire, primero, no solamente era algo tradicional en la mente judía también, de que cuando a alguien le estaba sucediendo algo así, era como una maldición, ¿cierto? De que por qué está enfermo, por qué está así, por qué está sucediéndole esto en su vida. Muchos tenían la idea que estaban bajo maldición. Hoy en día también en las iglesias se juzga eso. Mira a un hermano que está pasando cierta necesidad, cierta circunstancia, y pareciera que no termina su sufrimiento. Y luego vienen las ideas y pensamientos contrarios, pensamientos de no hay madurez y entendimiento espiritual, porque dicen muchos: de seguro pecó este hermano, por eso le está yendo así. De seguro no se porta bien con Dios y por eso le está yendo así, está recibiendo la recompensa de lo que él sembró. ¿Cuántas veces el religioso más que nada piensa así, cierto? En un contexto de legalismo, mucha gente piensa que solamente tú recibes las bendiciones de Dios y puras bendiciones de Dios por tu buena conducta.
Por lo tal, tienen una mentalidad de que no pueden recibir algo negativo o algo contrario. Y los miras en las iglesias reprendiendo la enfermedad, reprendiendo la pobreza, reprendiendo todo espíritu negativo. Y de esa manera no aceptan pasar por un proceso, ya sea de pobreza, enfermedad, escasez, necesidad o sufrimiento, dolor. No aceptan, simplemente rechazan todo tipo de sufrimiento en su vida. Y eso es antibíblico. Realmente somos enseñados, somos capacitados ¿para qué? Para sufrir y para vivir como Cristo sufrió. Jesús dijo que nosotros debemos de participar de la misma copa que Él tomó, ¿cierto? De la misma. Y si esto le han hecho, dijo, al árbol, ¿qué no harán a las ramas? Y si esto hicieron al tronco, ¿qué no harán al resto del árbol? ¿Qué pensamos? ¿Que somos mejor que Dios, mejor que Jesús? Para que vivamos en un lecho de rosa, un castillo, y que todos me llamen maestro, y que todos le digan a usted siervo de Dios o sierva de Dios. Pero la idea de lo religioso es que no podemos pasar nada más de esas cosas porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios no tenemos que padecer nada. Esa es la idea legalista y la idea religiosa. Pero en el pensamiento y la doctrina bíblica es lo contrario. Mire el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, él era un hombre de riquezas, un hombre de posesiones y posiciones. Tenía autoridad, tenía un nombramiento. Pero una vez se convierte al cristianismo y su vida empeora, va de mal en peor, de golpes a persecución, de cárceles hasta la muerte. Muere encarcelado, muere perseguido, y en pobreza, en hambre, en ayunos, en desvelos, en lluvias, en naufragios en el mar. Todo es puro dolor y puro sufrimiento. Miren la vida de los apóstoles. Es todo lo contrario a lo que el evangelio de hoy se anuncia al día de hoy. No es que haya otro evangelio, pero hoy se anuncia un evangelio de alegría, de prosperidad, de brincos y de pura emoción. Todo es a la emoción. Pero no un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, un mensaje de que tienes que padecer por Cristo y dejar todo por amor a Cristo. Que vemos aquí en esta historia, dice que Jesús al pasar, miran a un hombre que estaba ciego desde que nació, desde su nacimiento, desde que vino a este mundo, nació ciego ese niño. Ya era un adulto, ya era una persona adulta. Y la mente judía, Señor, ¿quién pecó? Porque por ese pecado ha venido esa maldición. Es la mente judía en aquel tiempo. Y muchos cristianos hoy también hoy día, cuando tenemos el dedo tentador para juzgar a otro y decir, seguro el hermano ha pecado, por eso vive así, por eso está así, en vez de darle la mano y ayudarlo, sacarlo adelante, porque sabemos que no es por el pecado. No estoy diciendo que no pecamos, hermanos. Si todas las consecuencias vinieran por nuestros pecados, ya estaríamos llenos hasta de lepra, ¿cierto, hermanos? Pero en realidad no se trata de eso. Jesús no está diciendo, mira, ninguno pecó, todos son buenos, su papá, sus abuelos, toda su descendencia de él son bien buenos. No, Jesús no está diciendo eso. La Escritura misma dice que no hay justo ni siquiera uno. Jesús le dijo a aquellos que querían apedrear a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Pero Jesús está queriendo resaltar que cosas que van a suceder en tu vida y en mi vida no es por causa de mi pecado. Mi pecado puede ser que me atraiga ciertas veces, muchas veces, a circunstancias que no son buenas. ¿Cierto, hermanos? Si bebimos alcohol por mucho tiempo, eso nos va a cambiar una circunstancia el día de mañana, ¿cierto? A que el hígado se empiece a afectar, ¿cierto? O el cigarro, o cualquier otra cosa, la droga, o una jovencita con un embarazo no deseado, etcétera. Muchas cosas que nosotros podemos acarrear, sí, por nuestras consecuencias de ese estilo de vida, pero lo que la Biblia enseña, hermanos, que hay cosas que vienen porque son por la voluntad de Dios y no por lo que nosotros hicimos. Porque Dios es soberano, hermanos. Tú te miras a veces, cuando miras a alguien que es demasiado pecador y dices, y aún con todo lo que has hecho no te ha caído un rayo encima. Porque todo depende de la voluntad de Dios. Y miras a otros que son tan buenos como cristianos, hablando de cristianos de verdad. Y dice, hermano, cuánta tristeza me da que usted es un hombre, una mujer de Dios,
y pareciera que usted lo anda azotando Satanás, que no lo deja en paz o algo así, con una idea de que está pasando tantas circunstancias difíciles, porque en realidad pues no es alegría estar pasando pruebas y dificultades, ¿cierto, hermano? Y tomamos a veces como ejemplos de vida, mira aquel que vive sin Dios, vive hasta mejor, y este pobre que está aquí viviendo para Dios, vive entristecido, vive mortificado, vive adolorido, vive golpeado por la vida. Pero en realidad, hermanos, lo que no vemos es lo que hay después de esa prueba, lo que hay después de aquello que Dios está procesando en aquel Hijo de Dios. ¿Cierto? Ciertamente para el impío, aunque hoy aquí está viviendo muy bien, pero después recibirá su recompensa. Acuérdense del rico y Lázaro, que el mendigo, uno no tenía para comer y el otro estaba en fiesta, y en fiesta murieron ambos. El rico en su buena vejez y en su buena abundancia, y con salud seguramente. Y el otro muere con llagas, enfermo, los perros le lambían las llagas, con hambre, deseaba comer pan de lo que caía de la mesa del rico, el seguro. Pero hay una recompensa para el impío y hay una recompensa o dura tragedia para el que no es hijo de Dios. Ciertamente hay recompensa para cada uno. Pero a veces no valoramos eso, queremos lo mejor en esta vida y no aceptamos o no comprendemos en el sufrimiento lo que es el propósito de Dios. Aprendamos hoy que la soberanía de Dios está encima de las cosas que nosotros a veces no deseamos. Que cosas que a veces nos duelen, que cosas que a veces nos hacen llorar, hermanos, son para bien y para nuestro bien como hijos de Dios. Muy bien, ¿qué sucedió en esta historia? Jesús le respondió, no es que este pecó ni sus padres. Oh, no, ninguno de ellos, entonces no es ninguna maldición. No vino por una consecuencia de sus pecados. Aunque la paga del pecado es la muerte, ciertamente, está hablando de la muerte espiritual. La condenación eterna. Pero Jesús está diciendo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Para eso este niño fue escogido para nacer ciego. Para eso este niño nació manco. Para eso este niño nació con ciertas facultades y con ciertas debilidades. ¿Para qué, hermanos? Para que la gloria de Dios se deje ver en esa persona, en esa necesidad, en esa debilidad que ha sucedido en ese ser humano. ¿Para qué es? Para que las obras de Dios, contestó Jesús, se manifiesten en Él. Así es que ¿quién pecó? No es que no pecaron, en realidad Jesús ha dicho, todos pecaron, pero es por un propósito. Para que Dios muestre su poder, para que Dios muestre su gloria, para que Dios muestre su bondad, para que Dios muestre su gracia, su justicia, su favor, su misericordia. Por eso muchas veces en personas que no necesitan nada, muy poco creen en Dios y muy poco acuden a Dios. Porque el pobre desde su necesidad clama a Dios y mira la justicia de Dios. Mira la bendición de Dios, mira la misericordia, mira el favor. Porque está en su necesidad, está en su aflicción. Y desde ahí clama a Dios y encuentra el socorro oportuno. Pero alguien cuando no tiene ninguna debilidad, ninguna necesidad, no es que no la tenga. A fin de cuentas, gente que puede tener todo lo material y terrenal, dentro de su ser tienen la necesidad de Dios, que esa nadie la puede saciar sino solamente Dios. Más bien lo que muestra es la soberanía de Dios y que sucede lo que Él ha planeado y para que las obras de Dios o para que la gloria de Dios se manifieste. Por otro lado, nos toca a nosotros entender la voluntad de Dios, la decisión de Dios. Y que lo que sucede es para su gloria, para que porque a Él no se le pasa nada, hermanos. Nada le llega de repente, nada le llega de sorpresa, nadie le dice, mira, hoy te vengo a contar lo que está sucediendo en casa del hermano, por si no te habías dado cuenta, él está enfermo. Por si no te das cuenta, él no tiene trabajo. Por si no te das cuenta, él no tiene zapatos. Por si no te das cuenta, él no tiene ni dónde vivir. ¿Usted cree que Dios no sabe dónde vive usted? ¿Usted cree que Dios necesita su
dirección para que se la mande y le diga, ¿tú sabes que yo vivo en tal lado, podrás venir un día a visitarme? ¿No sabe usted bien que Dios conoce hasta lo íntimo de cada uno de nosotros? Que desde el vientre de nuestra madre nos formó y que nos conoce tal cual somos interiormente. Que conoce cada una de nuestras células, conoce todo lo de nosotros, aún lo que va a suceder. Porque para mucha gente, un hijo de Dios muchas veces puede estar tirado en el polvo, pero para Dios está de pie. Eso es lo grandioso, hermano, que para nosotros, los ojos nuestros, vemos a un hermano caído y derrotado por lo que está pasando, pero ante los ojos de Dios Él está allá enfrente, está caminando como un soldado de pie firme para llegar a la meta. Por eso a veces nos toca esto, aprender que la soberanía de Dios está encima de las cosas que nosotros vemos solamente por nuestros ojos físicos. Pero que nos toca aprender eso, que hermanos, Él es el quien hace todas las cosas y que no es como muchos piensan, hermano, que o hasta le atribuyen cosas a Satanás, como que es Satanás el que está involucrado en muchos eventos que nosotros pasamos como hijos de Dios. ¿Usted cree que es Satanás, hermanos, el que mueve muchas cosas para que le pasen cosas en su vida? Le voy a decir algo, hermano, usted está en las manos de Dios. Y Satanás no tiene ni permiso siquiera, hermano, de tocarle. ¿Por qué? Porque Dios es el único, hermanos, que le puede dar permiso a Satanás para que pueda hacer algo. No es que Satanás no tenga intención de destruirle o destruirme. Lo que quiero decir es que no podemos atribuirle a Satanás cosas que nos sucedan a nosotros como para estarle ahí dando ese atributo a él, esa forma de decir que fuerte es Satanás, que la verdad no puedo con él, me está metiendo esto, me puso el pie, tropecé. Yo sé que en el mundo religioso mucha gente se la pasa reprendiendo a Satanás por todo. Hermano, yo venía a la iglesia, se me atravesó Satanás y se me punchó la llanta y no llegué. No, hermano, no fue Satanás, la llanta estaba lisa, pelona, cambie la llanta. O se le puso un clavo en el camino, algo sucedió, pero no fue Satanás. ¿Se entiende, hermanos? Y el religioso siempre está reprendiendo al diablo, y voy a reprenderlo para que no me pase nada, hermano. Nuestra vida está en las manos de Dios. No estamos en las manos de alguien que no nos guarda, sino que estamos en las manos que nos cuida de noche y de día y todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Dejemos de creer que Satanás es el que anda participando en todo lo que a nosotros nos va, por lo menos en lo malo. Porque lógico, no le vamos a atribuir a Satanás las cosas buenas, pero hermanos, ni siquiera en lo malo. Yo sé que Satanás sí puede participar, pero todo si Dios lo permite. Porque en última de los casos hasta Satanás le sirve a Dios para los planes de Dios. Decimos amén. Muy bien, esto usted lo puede mirar, no voy a leerlo, pero se recuerda la historia de Job, cómo Satanás participa para el propósito de Dios, de lo que Dios quiere mostrar, su gloria, su poder, y también para mostrar cómo también los hijos de Dios le sirven a Dios. Para mostrarle a quién, a Satanás. Se recuerda en esa historia como la Biblia habla acerca de Job, que es un hombre recto, justo, que vive para Dios, que le teme a Dios. Y que un día Satanás viene juntamente con los demás ángeles y le dicen a Dios, ¿no has visto a tu siervo Job? O más bien Dios le dice a Job, ¿no? Perdón, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado la fidelidad de mi siervo Job como me sirve? Y Satanás dijo, sí, pero porque le tienes cercado de bienes. Le has rodeado con un cerco el cual yo no puedo traspasar, no puedo tocarlo, no puedo hacerle daño. Lo has bendecido con riquezas, te sirve por eso. Y así fue. Tocando y tocando, y Dios le dio permiso. Dijo, está bien, ve y tócala, quítale las cosas que tiene. Y le quitó las riquezas. Insistió Satanás con todavía querer destruir a Job, y el Señor dijo, ok, está bien, ve, destrúyele lo más preciado, pero no toque su alma, no toque su vida. Y lo hizo Satanás. Satanás pensó que cuando ya no tuviera las posesiones, las riquezas, Job iba a dejar de adorar a Dios. Satanás pensó que cuando no tuviera sus hijos, que le mató a todos sus hijos,
iba a dejar de adorar a Dios. Satanás pensó que cuando enfermara a Job, en ese momento iba a renunciar a su fe. De hecho fue lo que su esposa dijo, ¿no? Ya no tienes nada. Te has quedado vacío, te has quedado sin nada. Ahora pues, ya es suficiente. Y dice, maldice a tu Dios y muérete. Como diciendo, renuncia a tu fe. ¿Qué caso tiene seguir en lo que has creído si dónde está tu Dios, como le decían a David? Mientras yo sufro, decía David, mientras que mi pan es de día de noche, son mis lágrimas, mi sufrir, la persecución de Saúl que me busca como una chinche, como una pulga. Mientras yo sufro, la gente se burla de mí, porque David era el hombre de Dios. David era el hombre de fe, y la gente se burlaba diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te ha dejado en esa condición? Ya llevas mucho tiempo ahí, ¿no? Y dijiste que eras un hijo de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Pero Satanás se llevó esa sorpresa de que aún así un hijo de Dios, hermanos, es capaz de soportar, porque está en la capacidad que Dios le ha dado a ese hijo de Dios. Los que no son hijos de Dios no van a soportar esta situación, pero el hijo de Dios está capacitado para soportar estas pruebas. ¿Cierto, hermanos? Es lo que dice la Escritura, que Dios no nos da más carga de lo que podemos llevar. Y si tu carga es pesada, ten seguro que Dios te va a dar las fuerzas para poder llegar al final. Yo admiro a los hermanos que tienen pruebas difíciles. De verdad los admiro mucho. Porque probablemente mi carga no es tan fuerte. O la prueba mía tal vez no es tan grande como la de ellos. Tal vez pues soy más débil que ustedes. No lo sé, pero Dios te ha dado la fortaleza también para pasar esa prueba. Y tu prueba es para tu beneficio y no es para mi beneficio. Tu prueba que estás viviendo es para que Dios se manifieste en ti y para que Él muestre su gloria y su poder en ti. Y mi prueba, aunque sea más débil o más pequeña que la tuya, sin duda es para lo mismo, para darme madurez, para darme entendimiento, para darme confianza en Dios y para esperar en Dios siempre. ¿Lo dicen amén? Así que vemos ahí que lo que terminó en la historia es que el Señor fue glorificado en la vida de Job. ¿Cierto, hermanos? ¿Cómo terminó ahí? El Señor terminó bendiciendo doblemente a Job y mostrando que los planes de Dios son los que se cumplen. ¿Dónde están los planes de Satanás? ¿Dónde están las acciones o el gobierno de Satanás que podemos decir, mira, ciertamente destruyó a Job y lo hizo caer? No, hermanos, cuando hay cosas que pasan, primero que nada están en la voluntad de Dios y en la soberanía y sabiduría de Dios. Luego, si son cosas como esas que hablamos de Job, hermano, sí, tal vez venga Satanás, pero viene con el permiso de Dios. Y al final Dios utiliza a Satanás para mostrar su gloria y su propósito. ¿Qué es lo que aprendimos de ahí? Lo que dijo Job de esa prueba, dijo: el Señor dio y el Señor quitó. ¿Quién es el que da, hermanos? Cuando tenemos abundantemente, ¿quién es el que nos los da? Nuestra carrera, lo que estudiamos, lo que yo sé, lo listo que yo soy, lo que me mato de 6 a 6 o de 5 a la mañana hasta las 8 de la noche. No, hermano, eso no es. Es Dios quien nos da las cosas. Pero también está en la potestad de Él quitarnos las cosas. Él me da la vida, Él me la puede quitar. Él me da la salud, Él me la puede quitar también si Él quiere. ¿Cierto, hermanos? Así es que esto lo entendió este hombre espiritual, este hombre de Dios. Dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Por lo tanto, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? Le dijo esto a su esposa, que ya lo estaba como en un momento de desesperación, incitando, hermanos, a tirar la toalla, a abandonar la fe, hermanos. Y Job se mantiene firme en su fe, en su confianza en el Señor, enseñado a recibir de Dios no solamente el bien, sino también el mal. Y hay quienes no quieren recibir el mal de Dios. Solamente queremos recibir el bien de Dios y no lo malo. Porque creemos que somos hijos consentidos de Dios y que Dios, no podemos pensar que Dios nos puede hacer cosas malas. ¿Y por qué me pones a mí esta prueba? Diría
Los apóstoles, ¿por qué nosotros tenemos que morir? Bueno, pues es parte de la vida del Hijo de Dios, ¿cierto? En 2 de Corintios vemos el capítulo 12 y verso 9 un ejemplo también del apóstol Pablo, donde el Señor le responde a Pablo. No lo voy a leer, solamente lo voy a introducir un poco en lo que quiero resaltar acerca de la vida del apóstol Pablo, cómo él sirve al Señor, entre todo lo que dije hace un momento, persecución, pobreza, hambre y todo lo que pasa, y aún llega a estar con un aguijón en su carne. ¿Sabe cuál era el aguijón? Que Satanás viniera y lo bofeteara, decían. ¿Se recuerdan? Que un demonio viniera y lo abofeteara. ¿Sabe? Eso es algo muy avergonzado, muy vergonzoso. Que lo humillara. Pues se dice que era algo en su carne, que era una enfermedad. Exactamente no lo sé. No lo especifica exactamente la Biblia, tal vez para que no diga esto solamente era de Pablo, sino que lo trata de generalizar. Es cuando tú pases tu prueba, le digas como el apóstol Pablo: este aguijón que tengo, ¿qué es lo que yo tengo este aguijón? Es esto, no, lo mío es diferente. Y como que se identifica Pablo con nosotros, con eso que él vivió, para que cuando nosotros lo vivamos aprendamos a acatar la voluntad de Dios. Dice que él le oró al Señor 3 veces para que le quitase ese mal que él tenía. ¿Cierto, hermanos? Y digo, se puede tomar como justo: Señor, te ando sirviendo y es necesario que yo vaya con este azote que me da Satanás a mí. Digo, Satanás lo estaba haciendo, pero otra vuelta, la autorización de Dios, ¿entendió? El permiso de Dios. No porque Satanás sea soberano y va a hacer lo que él quiera. No puede. Pero suponiendo que eso vivía, imagínate como un obrero ejemplar como lo fue el apóstol Pablo, ir, hermano, y con enfermedades a predicar el evangelio, ir con todo ese tipo de afrentas y dificultades, en vez de pensar por lo menos: Señor, facilítame el trabajo, Señor, que si voy a ir a Roma, por lo menos pues preséntame un buen pasaje, ¿no? Pero no, lo envía en un barco donde se hunden, lo envía donde lo están persiguiendo para matarlo, lo esconden de los mismos judíos que lo querían matar. La cárcel le sirve como de resguardo. Y sabía que iba a morir en Roma y todavía tener que padecer suficientemente después de estar dando un buen servicio, porque decía, hermano, lo más justo es que Dios te prepare todo, ¿no? Dame un avión, Señor, para ir a predicar a cualquier país del mundo. Dame el dinero, los mejores hoteles para al menos pasarme un buen tiempo por allá, ¿no? Como que me sirva algo de alegría y de vacaciones. Eso es lo que demandan hoy los apóstoles de ahora, ¿no? Y hasta hablan mal de Pablo. Ese Pablo se conformaba con migajas y con pobrezas, porque no le mandaba a la iglesia que le dieran el diezmo y no le mandaba que le dieran el sustento. Y hasta juzgan así al apóstol Pablo. Bueno, pero ese es otro tipo de evangelio que anuncia. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le dice y le contestó: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en donde hay necesidad. ¿Se entiende? Qué bonito es estar realmente, hermano, cuando no tenemos necesidad, hermano. Es una vida totalmente muy, muy buena. ¿Y quién no desea? Tú deseas que yo esté bien, hermano, ¿cierto o no? Que esté con salud, que no me falte para mis gastos, que no me falte para mi familia, ¿cierto o no? Es algo muy bonito que tenemos en el corazón. Y a veces hay temporadas, hermano, que Dios no las permite. No estoy diciendo que el apóstol Pablo toda su vida fue de puro dolor y sin comer, no. Pero que sí vivió muchas etapas, hermano, donde tenía que aguantar el hambre. Donde tenía como sus manos ganar para el pan de cada día. No digo que no hubo tiempos de los hermanos le daban dádivas y le daban ofrenda y lo atendían. Hubo tiempos, pero hermano, debemos aprender que hay tiempos buenos y hay tiempos no tan buenos. Y que debemos aprender a estar contentos, como dijo el apóstol Pablo: estoy enseñado a todos, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. No reniego cuando estoy en la escasez.
No estoy quejándome contra Dios en el tiempo de la escasez. Pero todo eso lo aprendió. No fue fácil dejar todo lo que tenía, todo su renombre, todas sus riquezas y posesiones, porque era un hombre de seguro rico, para haber estudiado a los pies de Gamaliel, la mejor escuela en aquel tiempo. Tenía que pagar estudios. No cualquiera lo podía hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo termina diciendo: por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Sabes, muchas veces cuando estamos en la abundancia, pareciera que no vemos la mano de Dios moverse. Digo, yo sé entre nosotros que no estamos tras la idea de prosperidad. Señor, hoy sí me estás bendiciendo, porque los que predican prosperidad, entre más dinero miran, el Señor me está bendiciendo, hermano, les doy testimonio, dice el pastor, el evangelista. Miren, mi hermano, y los incito para que ustedes le oren hacia el Señor, pero traigan una ofrenda ahorita de $1,000, hagan un pacto con Dios y el Señor les va a derramar las bendiciones de los cielos. Y ellos se ponen como ejemplo. Esto es bendición, hermano. Estoy muy bendecido, muy prosperado, tengo tanto, tengo esto, tengo, hasta presumen. Bueno, para ellos eso es bendición. A nosotros nos debe de, bueno, yo creo que más bien nos preocupa un poco cuando ya tenemos un poco de rienda suelta. Y pensamos, Señor, ¿hasta cuándo me vas a dejar así? Porque de repente puede venir el cambio. ¿Se entiende? Ahorita estoy bien de salud, Señor, ahorita estoy bien económicamente, y como que no veo mucho tu mano por dónde está. ¿Ya me entiende? Porque sí sé que es bendición de Dios, hermano, pero no estamos bajo esa idea de que si no tengo buena economía o no tengo buena salud, entonces yo no estoy bendecido por Dios. Al contrario, estoy sabido que estas cosas que hoy me ha dado son temporales, y por un tiempo las puedo gozar y disfrutar, pero puede ser que mañana ya estoy enfermo, o puede ser que mañana ya hasta me morí. Y no puedo estar contando con mi gran salud y ahorita yo voy a hacer y deshacer y tengo planes para dentro de 40 años porque yo estoy muy bien físicamente. No. Usted puede decir a su esposa, a su esposo: mire, yo estoy medio malo, yo creo que voy primeramente con el Señor, y probablemente no, probablemente sea el que está más sano. Porque no más falta que se duerma en la noche y el corazón le deje de palpitar y el otro día está bien tieso, así ya. Porque no es de nosotros, hermano. No es por la salud que tengo ni por la juventud que tú tienes. Porque todo depende de la voluntad de Dios. Mira, mi hermano José, a veces está como muerto en el hospital. Y yo hasta pensamos, ya se va a ir con el Señor de seguro. No, yo sé que no, usted tiene fe para esperar en el Señor. Pero si nomás con los ojos naturales lo llegamos a ver y ha perdido el sentido, ha estado en coma, ya tiene días en el hospital y al rato vamos y lo vemos sonriendo, alegre y contento. Y dice: yo que estoy acá tan bueno y a veces hasta no estoy ni tan contento. ¿Cierto? Y estoy acá hoy en día, pero ¿qué tal si me muero primero que el hermano José? Y al rato el hermano José acá anda todavía alabando al Señor. Porque todo depende de la voluntad de Dios. Todo está en las manos de Dios. Por eso debemos aprender, hermanos, que no debemos gloriarnos en las cosas fuertes, en lo que hay en nosotros grande y fuerte, con lo que tengamos. Hay iglesias que se glorían por la multitud de gente. Oh, nuestra iglesia es la iglesia mundialmente reconocida, con miles de millones de miembros, y se alaban. Y los músicos que tenemos, y las luces, y todos los que se usa aquí como, wow, es impactante, impresionante, y se alaban de todo eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Más bien me gloriaré en mi debilidad, o me alegraré, más bien gustosamente me sentiré feliz en mi debilidad. Porque cuando soy débil, ¿para qué? Entonces yo soy fuerte. Porque en mi debilidad es cuando el poder de Cristo mora en mí. Ahí en esa necesidad no tengo, Señor, para mañana. Solamente confío en ti. Señor, estoy enfermo. Pero si un día más me das, Señor, es porque tú quieres. Es muy diferente tener una salud donde decimos, ni me preocupa ir a la iglesia. De todos modos, yo tengo tiempísimo para ir a la iglesia. La gente piensa así. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Cuando haya tiempo. Pero que se creen que por la juventud o por la salud.
Hermano, el tiempo es de ellos, la vida es de ellos. ¿Entienden? Cuando en realidad, hermanos, debemos aprender hoy que todo está en la voluntad de Dios. Y no debemos confiar en nosotros. Y que dejemos que su obra, su voluntad, su justicia, su amor, su mano, su misericordia se mueva en nuestras vidas, en nuestra debilidad. Saber, entender y confiar que mi vida, que ustedes, la vida de sus hijos y familiares, todo está en la voluntad de Dios. Completamente todo en los planes de Dios. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite y porque está dentro de sus planes. Amén. No se traume cuando le venga algo. Dijo el apóstol Pedro: no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. ¿Cierto? Hermano, si viene una situación difícil, hermano, no es sorpresa, está en las manos de Dios. Hoy está oscuro, pero mañana va a amanecer. ¿Cierto? Es mi esperanza en Dios. Si vienen estas cosas, hermano, ¿quién la puede detener? ¿Quién le puede decir que estás haciendo a Dios? Hermano, está dentro de su voluntad y lo que su alma desea, eso va a cumplir. No es lo que las naciones quieran, no es lo que el gobierno quiera. Todo Dios lo permite por su voluntad. Que el mundo se está poniendo peor cada vez más, sí. Pero está fuera del alcance de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. No, todo acontece porque es la voluntad de Dios. Cuando tú te convertiste fue por la voluntad de Dios. Y los que se van a convertir también están dentro de la voluntad de Dios. Los que se van a perder también están dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios ha escogido, ha hecho unos vasos para honra y ha hecho otros vasos para deshonra. ¿Entendemos eso? Terminamos con Hechos capítulo 4, hermanos, y verso 23. Hechos capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz unánime a Dios. Era lo que hicieron los hermanos cuando les aconteció esto. Se pusieron a orar y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Hasta ahí nada más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque, bueno, la gente sí participó, hermanos, en matar a Jesús, ¿cierto, hermanos? Dice que se juntaron Poncio Pilato, los gentiles, Herodes y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Y yo quiero que usted note esta palabra. Desde que empieza la oración dice: soberano Señor. Y termina diciendo, en verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Por qué mataron a Jesús? Los que participaron, simplemente por su voluntad, simplemente porque ellos quisieron. No, hermano. Al fin de todo, el crédito es para Dios. Al fin de todo, el crédito no fue para aquellos. ¿Por qué? Porque a Dios nada le llega de noticia. Él ya ha dicho,
desde la antigüedad lo que va a ser en el futuro. Todas las profecías hablaban de que a Jesús lo iban a matar, ¿cierto? Y los que participaron simplemente fueron el objeto para el objetivo de Dios, para cumplir el propósito y el plan de Dios. Así que hoy en día, cuando te suceda algo a ti, hermano, y hasta mires la participación, no sé, de personas o de Satanás, si fuese así, todo es porque Dios lo ha permitido. Y te recuerdas de las Escrituras, como Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cierto, hermanos? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, no mi propósito, sino el propósito de Dios, han sido llamados. Porque a los que llamó, a eso también santificó, justificó y predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así es que, como dijo el apóstol Pablo también ahí mismo, ¿quién pues nos podrá separar del amor de Dios? Enfermedad, tribulaciones, ángeles, principados, lo alto, lo profundo, lo bajo. Antes bien, todas estas cosas, hermano, producen en nosotros un cada vez más peso de gloria. Tu tribulación, hermano, es para que Dios se gloríe, para que Dios, hermano, hable de ti, así como habló de Job y habla de su iglesia, que es una iglesia sin mancha y sin arruga. No es que no pecamos, sino que a los ojos de Dios, lo que Él muestra hoy en día a través de su iglesia es para mostrar su gloria y su poder. Amén, hermanos. Póngase de pie y denle gracias a Dios. Yo sé que es difícil para alguno que esté pasando una circunstancia económica, alguna enfermedad. Yo le diga esto, hermano, denle gracias a Dios. Porque tal vez usted me diga, hermano, si estuviera en el lugar que yo estoy, pasando esta enfermedad o pasando esta situación, no me diría denle gracias a Dios. Pero, ¿qué aprendimos hoy, hermanos? Que el Señor da y el Señor quita. Usted tiene hoy y está en las manos de Dios lo que tiene. O tal vez no tenga y Dios le puede dar, hermano. Diga, tal vez yo no tengo salud. ¿Y de quién es la vida, hermanos? ¿Qué acaso el que hizo al hombre no conoce lo que el hombre necesita? De hecho, Jesús, ¿por qué sanó a aquel ciego? Para glorificar su nombre. Pero mire, después que este ciego fue sanado, lo interrogaban los religiosos y le sacaban ahí información, porque no podían creer el beneficio que tenía de un hombre que estaba como condenado, un hombre maldecido. Y cuando no había esperanza de salud en el tiempo, ¿quién iba a sanarse de la vista? Aún hoy en la ciencia médica tal vez pueden hacer muchas cosas por la vista, pero tal vez no sé si exactamente darle vista a un ciego de nacimiento. Pero lo que quiero decir es que aún cuando estás padeciendo esa enfermedad, para Dios no hay nada imposible. Y si Dios quiere mostrar así su gloria sanándote, Él lo va a hacer. Está dispuesto, hermano, a ser el instrumento de Dios para que todos glorifiquemos a Dios luego por tu salud. Para que todos, principalmente tú, le des gracias a Dios por ese gusto que el Señor te va a dar a ti. Este hombre salió gustoso a testificar y dijo, si ustedes no entienden lo que yo digo, que Él me sanó, un hombre que se llama Jesús me sanó. ¿Y cómo te sanó? Él puso lodo en mis ojos y me dijo, vea, Siloé, que significa, o traducido es, ve a lavarte. Y yo lo único que sé es que yo estaba ciego, pero ahora veo. Y lo destituyeron de la iglesia, de la religión, del templo. Jesús lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y dijo, ¿quién es para que yo crea y le adore? Y Jesús le dijo, el que está hablando contigo ese es. Y se postró y le adoró. Mira, después de tantos años de ser ciego, mira ahora el privilegio de un cambio. Valió la pena lo que pasó para que Dios mostrara su gloria.
Yo no sé cuánto tiempo será tu proceso, hermano, en esa prueba, pero al final de eso, hermano, hay una glorificación, tanto para Dios como para ti. Mismo Jesús. Jesús padeció hasta la muerte, hermano, pero fue glorificado después de su muerte. ¿Cierto? Jesús es el Dios soberano y su nombre es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que por muy dura que sea tu prueba, así va a ser también, hermanos, la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias